Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Que su gracia esté sobre tu vida y que esa gracia produzca en ti una esperanza nueva de salvación en Cristo Jesús. Que tu fe sea aumentada grandemente y que en medio del círculo que te rodea puedas testificar de la maravillosa obra que Dios ha hecho en ti. Estamos en el libro, en la carta a los romanos, en el capítulo primero. Vamos a leer a partir del versículo 24. La palabra de Dios dice así: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron sus cuerpos entre sí, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Bueno, mis amados, aquí el apóstol Pablo es contundente con eh, la gente. Aunque la carta está dirigida a una pequeña iglesia, Pablo está presentando una imagen clara de lo que ha sido el mundo romano históricamente. Y tengo que decírselo así, no ha cambiado para nada. Sí, es así de literal esto. Pablo empieza diciendo, óigalo bien, que Dios entregó a la humanidad, los abandonó, los dejó que hicieran lo que bien les pareciera. Sí, los entregó a la inmundicia. ¿Por qué? Porque no glorificaron a Dios. Porque en lugar de darle gloria a Dios, vino la autocomplacencia, vino la egolatría, se levantó la idolatría. Yo lo vengo diciendo, Dios nunca se ha quedado sin testimonio sobre la tierra. Pero es el hombre quien decidió a sí mismo erigirse como Dios, Señor y Rey de sí mismo y de los demás. ¿Sabe? La famosa Torre de Babel que erigió, que construyó Nimrod, el propósito era llegar por sus propios medios al cielo. No era explorar el espacio sideral. No era llegar a la luna. No se trataba de visitar Marte o cualquier otro planeta lejano. El propósito de esta famosa torre era llegar al lugar de Dios, tal como lo intentó Satanás, y colocarse en el lugar de Dios. Porque el hombre nunca ha querido estar y vivir bajo el gobierno, bajo la autoridad de Dios. Esto es así de real. Por eso Pablo lo deja claro. Cambiaron la gloria de Dios, del Dios que es puro, que es santo, que es incorruptible, que nadie puede contaminarlo, que nadie puede dañarlo, que nadie puede matarlo, destruirlo, herirlo. Lo cambiaron en semejanza de imágenes de hombres
corruptibles. Y entonces dice que por esto Dios trajo sobre ellos un castigo horrible. Sí, sabe, cuando el pueblo de Israel se hizo el becerro de oro y empezaron a adorarlo y empezaron a declarar que esos toros eran los que los habían sacado de la esclavitud en Egipto, empezaron a danzar en torno a ellos. Y usted no se imagina la cantidad de perversión sexual que se dio en torno a esta idolatría. El pueblo no solamente se prostituyó al adorar a estos ídolos, a estos toros que ellos mismos hicieron de oro. También se dedicaron en esos días, en esos 40 días que Moisés estuvo en la nube o en la nave de Dios, como lo quiera decir. Óigalo bien, esos 40 días fue de alcohol, fue de lascivia, de perversión sexual. Y cuando reaccionaron, descubren que las mujeres de unos estaban con varios hombres. Y así por el estilo. Por eso dentro de la ley de Moisés, Moisés avala el divorcio. Y dijo Jesús que por la incapacidad del hombre perdonar o de perdonarse mutuamente, fue que Moisés les permitió dar carta de divorcio. Pero en razón de la cantidad de perversión sexual que se dio en la adoración de los becerros, de los toros de oro. Y dice Pablo, ellos deshonraron sus cuerpos, no se refiere exclusivamente al pueblo de Israel, se está refiriendo a la humanidad por no adorar a Dios, por no darle gloria a Dios, por dedicarse a adorar a lo que no es Dios, por rendirle culto a lo que no es Dios. Dice que sus corazones, óigalo bien, fueron llenos de inmundicia y deshonraron entre todos ellos sus propios cuerpos. Yo me voy a anticipar. La idolatría, el adorar ídolos, está rodeado de homosexualidad, de lesbianismo, de prostitución, de todo aquello que es la antítesis de la santidad. Sí, en los círculos de idolatría, donde se adoran imágenes, donde se adoran muñequitos, lo que sea, estampitas, lo que sea, que en la persona esté adorando, allí hay cualquier cantidad de homosexualidad, de lesbianismo. ¿Sabe? Jesús dijo que su venida sería como los días como en los días de Sodoma y Gomorra, donde la gente estaba deshonrando sus cuerpos, donde no había respeto absoluto por la dignidad humana. ¿Y por qué le digo esto? Porque estamos viviendo en ese tiempo donde ser homosexual, ser lesbiana, tener varios maridos o varias esposas es normal. Casarse y divorciarse es normal en nuestros días. Pero Pablo está aclarando en la iglesia de Roma que todas estas situaciones, toda esa homosexualidad que se vive en torno de esta nación llamada Roma y de los afectos a su religión, viven bajo un manto de engaño, bajo una atmósfera de homosexualidad y de lesbianismo. Y Pablo está diciendo que como castigo por la idolatría, Dios los entregó a pasiones vergonzosas.
¿Vergonzosas para quién? Bueno, la humanidad no se avergüenza. Vergonzosa delante de Dios y delante de los santos ángeles de Dios. Es un horror. Aquí no estoy hablando en contra o haciendo expresiones homofóbicas, no. Conozco gente que es homosexual, que es lesbiana. Y yo no podría ser homofóbico. Jesús no lo fue. La verdadera iglesia de Cristo no lo es. Jesús estuvo siempre con los brazos abiertos. La iglesia de Cristo siempre está y debe estar dispuesta con los brazos abiertos a acoger a todos aquellos que quieran dejarse transformar por el poder de la palabra y por el poder del Espíritu Santo. Pero es claro y contundente lo que Pablo está diciendo en esta carta. Dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Dejaron las mujeres de desear y de amar al hombre. Sí, para desearse entre ellas mismas, para darse placer y satisfacción sexual entre ellas mismas. Y yo lo venía diciendo, el lesbianismo y la homosexualidad están normalizados en nuestros días. Esta es una evidencia de que pronto Jesús irrumpirá, de que pronto Jesús vendrá. Óigalo bien. Aún más, Pablo dice, de igual modo también los hombres dejaron de desear a las mujeres, dejaron de amarlas y se encendieron en lascivia, en un deseo pasional, salvaje, animal, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución de su extravío. Sí, yo no sé si está entendiendo en esta mañana, pero que déjeme decirle, la gente se pregunta, pero ¿por qué mi hijo, por qué mi hija tiene esto, nació de esta manera o está tomando este camino? Bueno, ¿cuántos altares de ídolos, de idolatría hay en tu familia? ¿Cuántos altares tengas en tu casa? ¿Cuántos años lleves tú? Óyelo bien, que de herencia generacional de idolatría, ese será el tiempo en que la homosexualidad y el lesbianismo entrará y se perpetuará en esa familia hasta que alguien en el nombre de Jesús decida cortar con toda maldición de idolatría y decida realmente adorar a Dios. ¿Sabe? El segundo mandamiento de la ley de Dios, que no está en el catecismo de Gaspar Astete, no. El segundo mandamiento de la ley de Dios, que está en todas las traducciones de las Biblias, vaya a la iglesia que vaya, abra la Biblia que abra. Este segundo mandamiento está en Éxodo 20 y está en Deuteronomios capítulo 5. Pero particularmente la iglesia católica no lo enseña. Lo eliminó de su catecismo. Sí. Y lo reemplazó dividiendo el último mandamiento. El último mandamiento es no codiciar la mujer del prójimo y no codiciar los bienes ajenos. Pero la Iglesia Católica dividió este mandamiento, que es uno solo, lo dividió en dos para reemplazar el segundo mandamiento.
Te voy a decir cuál es el segundo mandamiento de la ley de Dios según Deuteronomios. Bueno, digamos eso, capítulo 20. Ya te lo leo expresamente del texto. Dice el versículo 4 del capítulo 20 del Éxodo. Dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Óigalo bien, hay un castigo generacional por la idolatría. Dios castiga la idolatría sobre los hijos por más de 200 años, tercera y cuarta generación, son más de 200 años. Si usted cuenta una generación como 50 años, le da 200 años, pero si la cuenta como 80 años, óyalo bien, le da 320 años. Y dice que por todo este tiempo, Dios castigará la idolatría de manera que generacional, y se lo voy a interpretar de esta manera, hasta que alguien de la familia decida romper con esta maldición. Alguien de la familia decida derribar los altares generacionales de idolatría y levantar un altar en su corazón para adorar al Dios vivo. Pero déjeme decirle que así como hay castigo para los idólatras, en este mandamiento también hay bendición para los que se apartan de toda idolatría a través de este mandamiento. Dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Si realmente amas a Dios, debes apartarte de toda forma y expresión de idolatría. Si realmente le amas, debes derribar los altares familiares que haya y levantar un altar para Dios, no de madera, no, no de piedra, ni de ninguna cosa natural, un altar en tu corazón. Si tú estás viviendo bajo el manto de la idolatría, si caíste en homosexualidad, es tiempo de apartarte de ella. Solo tienes que adorar al verdadero Dios. Solo tienes que volverte a Él de todo corazón. Darle gloria y honra. Sí. Y abandonar toda forma y expresión de idolatría. Y decirle al Señor, renuncio a la adoración de lo que no es Dios y me vuelvo a la verdadera adoración, como Jesús lo dijo. Llegará la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, no a través de altares físicos, no a través de imágenes, no a través de ídolos. Abandona la idolatría y abandona la homosexualidad. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.